Actualización de hospitalizados tras el incidente de Astún. Presentación de la obra José de Cistué y Col, Barón de la Menglana. Este sábado un incidente en el telesilla de Canalroya de la estación de Astún dejó a una treintena de heridos. El accidente se produjo en torno a las 11:30 de la mañana tras romperse una pieza del mecanismo del telesilla que destensó el cable. Las dos ingresadas en UCI por el accidente, una en el clínico y otra en el Servet, continúan estables y evolucionan favorablemente. El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha presentado esta tarde una nueva obra del Museo de Huesca. Se trata de José de Cistué y Col, Barón de la Menglana, un retrato del catedrático de la Universidad Sertoriana de Huesca pintado por Goya. La obra fue adquirida por el Gobierno de Aragón a principios de mes por 3,6 millones de euros. Si Goya es lo que es por ser aragonés. Si es el mayor mito en la historia del arte, lo es por su forma de pintar, claro. Pero sobre todo lo es por ser aragonés. Si Goya hubiera sido andaluz, se parecería más a Julio Romero de Torres. Y si hubiera sido levantino, se parecería más a Sorolla. Y sería brillante. Pero si es excepcional, si es el mayor mito en la historia del arte, lo es por su forma de ser, de sentir y de pensar. Y eso tiene que ver con su identidad aragonesa. Goya resume y expresa mejor que nadie cómo somos vistos los aragoneses, y no solo eso, sino también cómo los aragoneses nos entendemos, nos percibimos a nosotros mismos. Si Goya asombra al mundo, lo asombra por ser aragonés, porque ser aragonés asombra al mundo. Por eso, la adquisición de esta obra de Goya, el retrato de Cistué, era un compromiso ineludible de este gobierno para con nosotros mismos, los aragoneses y las aragonesas, y para las generaciones venideras, porque tiene que ver con nuestra identidad colectiva y con nuestra autoestima colectiva. Por eso nos hemos puesto, los aragoneses y las aragonesas, todas sus instituciones, trabajando unidos, porque esta es una legislatura de coordinación institucional al servicio de los aragoneses y las aragonesas, para contar que ser aragonés es algo excepcional. Esto no va solo de Goya, que también. Con frecuencia dicen que ya era hora de que los aragoneses hiciésemos algo por poner a Francisco de Goya en el lugar que la historia le merece. Eso ya lo hizo él mismo. Es el mejor marchante de la historia del arte y trabajó como nadie al servicio de su obra. Goya nos dejó otro legado. Contad que lo que soy, lo soy por ser como vosotros. La mejor pieza de la colección aragonesa no es ninguna de sus obras. Somos los aragoneses y las aragonesas por nuestra forma de ser y de estar en el mundo. Por tanto, vamos a tratar en el itinerario del bicentenario, de llegar al bicentenario de Goya en el 2028, de responder a ese reto, que ser aragonés es algo excepcional y que nuestra forma de ser conmueve al mundo. En ese itinerario se está celebrando una brillante exposición en la Aljafería. Nadie debería perdérsela, porque relata mejor que ninguna otra hasta este momento la importancia que tiene el ser aragonés en la obra de Goya. Muchísimas gracias por tu compromiso, presidenta. Y en ese itinerario también se inscribe la adquisición de esta obra que fortalece el patrimonio cultural de los aragoneses y las aragonesas y, por tanto, como decía antes, nuestra identidad colectiva. Es un retrato excepcional. Goya pintó solo 2 obras para Huesca y no podían estar en otro sitio. Jamás nos lo hubiéramos perdonado ni los oscenses ni los aragoneses. La primera, el rector Bellán, en 1782. Dicen hombre de feas facciones, lo desconozco, pero es todavía un Goya incipiente, un Goya que se inicia en el camino del retrato. José Cistué está pintado en 1788. Es un Goya mucho más maduro, que inaugura la mejor etapa de Goya como retratista.
y que vuelve a casa para no abandonarla nunca. Son obras que son merecedoras de una institución académica emblemática para los aragoneses, como es la Universidad Sertoriana. Por tanto, debemos sentirnos muy orgullosos de que Goya vuelva a casa y sentirnos muy orgullosos de que el bicentenario de Goya no es algo exclusivamente zaragozano, es algo que impregna todo el territorio aragonés. Quiero deciros que la compra de esta obra ha sido también una audacia de difícil gestión administrativa y quiero agradecer a todos los equipos de la comunidad autónoma que lo han hecho posible. Por supuesto, al presidente de la comunidad autónoma, a la consejera Hernández, pero también al consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, a la secretaria general técnica de ese departamento, Laura Moreno, y al resto de los hombres y mujeres que han desafiado la lógica muchas veces de la Administración para ejecutar rápida y eficazmente una operación como esta, como nos ha reconocido todos los técnicos del Museo del Prado. El Gobierno de Aragón ha hecho una gran operación, muy por debajo de los precios de mercado. Estas dos obras que tengo a mis espaldas llevaban más de unos 170 años que, por diferentes avatares de la historia, habían sido separadas y hoy, afortunadamente, se vuelven a reunir. Son dos obras que están muy vinculadas con este espacio donde nos encontramos, puesto que fueron pintadas para aquí. Tenemos que recordar que este museo, el Museo de Huesca, está aquí desde el año 1967, pero en este solar, en este edificio, durante casi 500 años tuvo su sede la Universidad Sertoriana de Huesca. Esa institución docente que se instaló en el Palacio Real, en desuso, y que, lógicamente, a lo largo de los siglos fue llevando a cabo una serie de obras de adaptación de los inmuebles, pues, lógicamente, también contaba con un patrimonio. Entonces, esta sala donde nos encontramos es el Paraninfo, el conocido como teatro de la universidad, donde tenían lugar los hechos académicos más brillantes y de más raigambre de la propia universidad. Bien, la propia universidad, entre un periodo de 50 años que van desde el último tercio del siglo XVII a comienzos del siglo XVIII, encarga una galería de personajes ilustres que hubiesen tenido una relación directa con la universidad, como son estos dos personajes que aquí tengo a mis espaldas. Hay que pensar que estos retratos se encontraban colgados en esta sala. La universidad tuvo el buen tino de encomendar dos de estos retratos a un pintor que entonces estaba asentado en Madrid, tras haberse formado en Zaragoza, haber pasado por Italia, haber realizado una serie de obras de gran importancia en Zaragoza, pero que a partir de 1774, ya por mediación de su cuñado, de Francisco Valleu, se había instalado en Madrid y había comenzado a trabajar ya como pintor de cartones para tapices. En ese intervalo, con una visita a Zaragoza para pintar la cúpula de la Regina Martyrum, se vuelve a sentar en Madrid y es entonces cuando le encarga la Universidad Sertoriana estas dos obras. Como ha dicho el director, en primer lugar, esta obra que tenemos aquí, la de Antonio de Bellán, y 6 años más tarde, esta obra que es la que hoy se presenta como esta adquisición. También, como comentaba el director, pueden ver las diferencias entre una y otra, ¿no? Ambos son dos personajes muy vinculados con la Universidad aquí sertoriana. Magistrados, Antonio de Bellán, que llegó a alcanzar la más alta magistratura dentro de la monarquía ilustrada, como era consejero del Consejo de Castilla, y donde aquí lo representa. En un lenguaje formal muy barroco, con una serie de escenografía, para que resalte la figura. De hecho, tiene una particularidad y es que la obra está firmada en el recibo que lleva por Francisco de Goya. 6 años más tarde, le encarga a la universidad esta obra que hoy tenemos, insisto, la suerte de presentar. Esta obra, que a quien representa es otro personaje, también muy vinculado con la universidad, que había sido colegial del Colegio de San Vicente Mártir, rector, ocupó cátedras y que luego, en su
trayectoria como magistrado estuvo en audiencias de Quito, de Guatemala, de México. Tuvo una carrera muy brillante como magistrado en América. Y como tal, lo ha representado Goya. Vemos los dos cómo están representados como magistrados, con este traje de magistrado, con la peluca empolvada, la golilla, ese cuello también propio de la indumentaria de los magistrados, y en el caso de José de Ciusto y Coll, con la orden de Carlos III, que 2 años antes del encargo de la pintura le había sido concedido. Es una obra que, y lo ha indicado el director, es del momento en el cual Goya está llevando una transición a un inicio de los mejores retratos que llevaría a cabo en la década de los 90. Aquí se puede apreciar cómo emerge la figura del retratado muy poderosamente sobre un fondo donde ha utilizado un recurso escenográfico mucho más ligero que en la anterior ocasión, donde hay una depuración de elementos formales, con ese cortinaje en diagonal, con esas tonalidades verduzcas y sobre todo jugando con algo que siempre aparecerá luego en los retratos de Goya, que es ese juego con los degradados, con las sombras. Aquí una fuente de luz que no vemos, que incide y está creando toda una serie de sombras. Y sobre todo para que figure el retratado, digamos, con una gran potencia. Hay que destacar, pues, desde los me refería a los sombreados, los matices con el que está tratado la propia toga, la misma orden de Carlos III, que es soberbia, ver cómo está ejecutada. El verlo de cerca impresiona, ver cómo trabajaba Goya. Sabemos perfectamente que es una obra que se pinta para aquí, está aquí, de aquí pasa a los herederos de los familiares y de los herederos de los familiares ha ingresado aquí como colección pública. También que es una obra en un magnífico estado de conservación, que también es muy importante. Afortunadamente, la familia que la ha tenido durante casi 170 años, a través de una sucesión de herederos, la ha cuidado y se encuentra en un magnífico estado. Aquí en el museo se llevó a cabo una serie de estudios de carácter técnico para cerciorarnos que nos encontrábamos ante un auténtico Goya y para ver el estado de conservación y todos esos estudios en colaboración el Museo de Huesca con el Museo de Zaragoza, la verdad que fueron totalmente satisfactorios. Por lo tanto, insisto, una obra de transición, ya se ha dicho, a la mejor época de Goya como retratista, que ayuda a comprender, digamos, cómo Goya va adquiriendo determinados pautas para llevar a cabo este tipo de retratos y que, lógicamente, no cabe sino en que sea un motivo de orgullo y de satisfacción el que esta obra se haya podido hoy integrar aquí en las colecciones públicas del Museo de Huesca y de la Comunidad Autónoma. Lógicamente esto, y ha sido puesto en valor por el director, no hubiese sido posible sin el concurso de muchos, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, del Museo el personal del Museo de Huesca, de la Dirección General de Cultura, pero también, y por supuesto, del Departamento de Hacienda y del presidente que apoyó desde el primer momento de forma entusiasta esta adquisición que, insisto, pues bueno, yo creo que es un motivo de halago y de celebración. Para mí es un orgullo estar en Huesca y estar en esta celebración, que significa la adquisición de esta magnífica obra de Francisco de Goya. Hoy recuperamos para Huesca, recuperamos para Aragón una pieza fundamental, un importante retrato que nos conecta con nuestro pasado, pero que también nos proyecta y nos vincula con el futuro. Estoy seguro de que va a ser un auténtico revulsivo, como ha explicado el director general para este magnífico museo. Han explicado que se trata de un retrato de José Cistúe y Coll, que formó parte del patrimonio de la antigua Universidad Sertoriana de Huesca. Y por lo tanto, yo creo que esta es una idea central, que esta es una idea crucial, hoy hacemos justicia. Hoy devolvemos una magnífica obra de un aragonés universal al lugar al que le corresponde, a Huesca, al Museo
de Huesca. Desde mañana este cuadro va a estar expuesto y cualquier ostense o cualquier visitante de la ciudad de Huesca va a tener la oportunidad de apreciar la majestuosidad de esta obra. Sin duda, la festividad de San Vicente Mártir, la festividad que conmemoráis en 2 días, tiene que ser una fecha única para hacerlo. Y además, de manera especial, este museo estará abierto para que así lo sea. Esta obra ha sido adquirida por una cantidad importante de dinero. Como ha dicho el director general, es verdad que creemos que hemos hecho una buena adquisición, pero la cantidad de dinero que los aragoneses, la cantidad de dinero que el Gobierno de Aragón destina a esta obra, que destina a la ciudad de Huesca y que destina a este museo, no creo que sea como para resaltar. Son 3,6 millones de euros, 3,6 millones de euros el coste que ha tenido esta obra. Se trata de un cuadro de gran tamaño, es una de las escasas obras en las que el pintor de Fuendetodos todavía se encontraba, de las pocas que todavía se encontraba en manos de los particulares. Como todos ustedes saben, el Gobierno de Aragón no adquiría obras de Goya desde el año 2008. La última obra que adquirió el Gobierno de Aragón en el año 2008 y, por lo tanto, desde hace 17 años que no se adquirían obras de Goya por parte de la comunidad autónoma. La última obra fue La letra con sangre entra. Desde entonces hasta ahora no habíamos tenido la oportunidad de volver a apostar patrimonialmente por la figura. Lo reitero, creo que es especialmente importante. Lo que hacemos es recuperar una obra fundamental de esta ciudad, una obra muy significativa que nos muestra a un Goya que ya está asentado como retratista. Pero sobre todo anuncia la época que se abre en la vida de Goya, una época de esplendor, siendo el pintor de la corte. Además, esta pintura hace pareja con otra que ya se conservaba en el Museo de Huesca. Me refiero al retrato de Antonio de Bellán, un retrato que realizó 6 años antes de esta pintura. Es una pareja que requería volver a encontrarse, que requería volver a estar unida y que requería además hacerlo en este Museo de Goya. En lo que a mí respecta, el agradecimiento tiene que ser en mayúsculas a todos los que lo han hecho posible y me consta que esa nómina, el equipo de personas que han formado para poder hoy presentar esta espectacular obra de Goya es muy importante y tenemos que hacerlo con la dedicación y con el realce que requiere. Querida alcaldesa, estoy convencido de que vais a aprovechar y los ostenses van a admirar esta obra de Goya por lo que significa desde el punto de vista patrimonial, desde el punto de vista cultural, pero también desde el punto de vista de la capacidad de atraer turismo, que sé que es uno de los empeños que tiene el Ayuntamiento de Huesca y con el que desde el Gobierno de Aragón no cabe otra, estamos dispuestos a colaborar en todo lo que podamos. La semana pasada teníamos la oportunidad de hablar de economía, de hablar aquí en Huesca también de economía y de cómo está funcionando. Hoy tenemos la oportunidad de hablar en Huesca de arte, de cultura y estoy convencido de que dentro de muy poco tendremos oportunidad de venir a contar nuevos proyectos que ilusionarán a los ostenses y a los aragoneses. Así que enhorabuena por el trabajo y muchísimas gracias.